Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. El tema de hoy, sé fiel, no te vayas. Mantente fiel hasta la muerte. Suena fácil. Tal vez no es, o tal vez no entendemos lo que es la fidelidad. Vamos a comenzar ese programa con una oración. Y me gustaría orar desde el Salmo 91, que habla de un Dios fiel. Si queremos aprender de la fidelidad, tenemos que encontrar esa realidad de la fidelidad en el autor de la vida, el autor, el que siempre es fiel. Vamos a Salmo 91 y comenzamos esa oración. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice al Señor, tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan en la oscuridad, ni a las que destruyen en pleno sol. Pues 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Solamente tienes que presenciar y verás a los malvados recibir su merecido. Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal. Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Dice tu palabra que tu fidelidad es un escudo para nuestras vidas. Hay muchos que están escuchando el programa de hoy, que sus corazones están heridos, están plagados de problemas, de enfermedades. Al escuchar ese texto, Señor, empieza a nacer en ellos, a surgir en ellos, o despertar en ellos esperanza. Te pido que sigas reavivando esa esperanza, que al encontrarnos con un Dios fiel, que aprendemos nosotros el valor de la fidelidad. Señor, háblanos. Háblanos desde tu corazón fiel. Enséñanos lo importante, que para tener una nueva vida, para ser felices en esta vida, tenemos que refugiarnos tras tu escudo de fidelidad. Tenemos que confiar en tu fidelidad, en tu amor. Y tenemos que aprender de ti para imitarte también. Señor, despierta a los que están dormidos. Da vista a los ciegos. Deja oír a los sordos. Y llama a todos los que escuchan ese programa a una nueva vida. Lo pido en el nombre, sobre todo nombre, del quien murió, del que fue fiel hasta la muerte, a quien tú le diste vida. Danos vida en él, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sé fiel. Vamos a aprender en ese programa la importancia de la fidelidad. Apenas estuve este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A todos mis queridos amigos ahí, un abrazo. Desde ya te extraño porque fue muy bonito esa vivencia. Ese encuentro con la Renovación Carismática en Chiapas, con más de 1000 personas reunidos, alabando al Señor juntos, orando. Pero ¿sabes qué? También en ese encuentro, como en muchos, se deja ver el efecto de la infidelidad. El efecto de personas heridos precisamente porque han sufrido los efectos de la infidelidad o ellos mismos han sido infieles. Si Dios quiere concedernos una plena vida, lo cual creo con todo mi corazón, unido a mi iglesia, lo creo totalmente, tenemos que aprender a vivir de una forma muy distinta, a superar las heridas causadas y provocadas por personas infieles y aprender también nosotros cómo ser fieles hasta la muerte para recibir el premio de la vida. Abre tus Biblias conmigo. Y vamos a comenzar a ver qué se define una persona fiel. ¿Cómo podemos ver cuando encontremos una persona fiel? ¿Cuáles son sus cualidades? Una persona fiel es una persona digna de confianza. Es una persona leal. Es una persona honesta. ¿Sabes cómo describe la Biblia la honestidad? Vamos a ver en términos
de un Dios que no sabe mentir. Desde Números capítulo 23, versículo 19, escucha conmigo. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Y cuando hace una promesa, la cumple. Palabra de Dios. Qué importante encontrar personas fieles, incapaces de mentir. Imagínate cómo fuera de la familia si en la familia misma viviéramos ese valor de nunca jamás mentir, de no incorporar la mentira blanca, negra, de cualquier color que lo quieres pintar, de no permitir en nuestro hablar, en nuestro pensar, transmitir mentiras. ¿Acaso ustedes no tienen hijos pequeños? Y es muy chistoso ver cómo a cierta edad, tal vez para hacer su cuento más interesante o tal vez para escapar de un castigo, empiezan a mentir. Y la mera verdad con Regina, que es mi hija de 6 años, cuando la veo hacer eso, hay tendencia de que causa gracia, ¿no? Como que nos reímos un poco. Pero yo creo que en cambio de causarnos gracia, es el momento para despertarnos como padres de familia a la importancia de enseñar a nuestros hijos de que deben ser fieles, deben tener esa cualidad de no mentir desde muy pequeños. Dice de que no es Dios como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Y cuando Él dice una cosa, la realiza. Y cuando hace una promesa, la cumple. Yo tengo amigas que puedo contar en una mano, mis comadres, de hecho les mando mucho cariño. Y creo que una de las cualidades que más busco en mis amistades más cercanas a mi corazón, más cercanas a mi familia, son personas fieles. Son personas honestas, son personas transparentes. De hecho, con mi esposo ya tenemos 22 años casados, imagínate. Y yo me acuerdo de cuando uno está en el noviazgo y uno está considerando con quién se va a casar, qué importante sería también para enseñar a los jóvenes de la pareja que van a escoger, que debe ser una persona fiel. El tema de hoy es ser fiel y estamos encontrando, no es solamente importante, para mí es esencial, rodearme de personas fieles, que son dignos de confianza, que son leales, que son honestos. Yo creo que en tiempos anteriores tuvimos más importancia para ese valor, como que se dice que la palabra de alguien vale oro. ¿Qué sería que tu palabra vale oro? Que las personas pueden escucharte, creerte y realmente confiar en ti, que eres incapaz de mentir, que eres incapaz de traicionar. Ser fiel es algo que Dios busca. A ver, considera, ¿por qué escogió Pedro y Pablo? ¿Por qué escogió los grandes santos y santas? ¿Por qué escoge y llama a esas personas? Aparte de que son humildes, limpios de corazón también, que sería una cualidad de una persona fiel. Pero yo creo que son personas incapaces de traicionar. Y tú dices, bueno, Pedro traicionó, pero no a propósito. Yo creo que cayó bajo sus propias fragilidades humanas. Pero en su esencia era un hombre muy fiel. Dios hoy en día necesita que todos seamos misioneros, así dice el documento de Aparecida, que todos entremos a compartir la misión de Jesucristo aquí en el mundo. Y los que van a aceptar esa llamada, ¿sabes quién? ¿Sabes quiénes son? Son personas muy valientes, son personas abnegadas, son personas desprendidas, son personas fieles. Son personas honestas. Vamos a continuar en ese texto. Una persona fiel, ¿cómo se puede saber que la persona es fiel? Sabe guardar la lengua. Una manera muy clara para ver si la persona es fiel es si es una persona que sabe no solamente controlar su conducta en general,
pero es una persona que primero ha aprendido a controlar su lengua. Qué difícil, como Santiago dice, que ese es como el timón que guía la barca, algo tan pequeño que puede destruir y que puede bendecir. De hecho, Santiago dice en capítulo 3, versículo 10, de la misma boca salen bendiciones y maldiciones, hermanos míos, eso no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Santiago sabía algo importantísimo de cómo tener una vida plena, una vida nueva en Jesucristo. Y comienza tal vez obviamente ese encuentro con Jesucristo y el proceso de conversión y el acercamiento a la iglesia, pero algo que podemos hacer personalmente todos los días para tratar de esforzarnos, tratar de ser fieles, es tratar de controlar la lengua. Mira, en Eclesiástico capítulo 19, versículos 6 a 10, dice así, pero a mí me encanta, eso me puede encantar. Es un texto de los deuterocanónicos. Ustedes que son cristianos no católicos, ¿por qué no consigues una Biblia católica para seguir esos programas? Encontrarán grandes riquezas en los deuterocanónicos. Capítulo 19, versículos 6 a 10, dice así: el que domina su lengua vivirá en paz, y el que odia la murmuración sufrirá poco. No repites los chismes, te evitarás perjuicios. No los cuentas ni de amigos ni de enemigos, no los reveles, a menos que peques por callar. Si uno de ellos te oye, desconfiará en ti y más tarde te odiará. Si te cuentan algo, a ver, escucha eso, está buenísimo. Si te cuentan algo, guárdalo hasta la tumba. No te preocupes, que no vas a reventar. Ay, cuántas amigas, bueno, cuántas personas no están escuchando eso. Y dice, pues, ¿qué tiene que ver la lengua con la fidelidad? Pues obviamente, cuando tú confías algo en una persona y cuentas eso a esa persona, tienen que guardar eso hasta la tumba. Y dice el texto bíblico que no te preocupes, no vas a reventar. Imagínate como si este secreto te va a hacer explotar. Yo hablo por mi género, no es por nada. Yo creo que más en las mujeres prevalece eso, ¿no? De que nos es muy difícil controlarnos en ese aspecto, controlar la lengua. Ser fiel es una actitud del corazón, pero desde el corazón sale de la boca y empezamos a revelarnos, empezamos a descubrirnos. La gente empieza a conocer nuestra esencia, lo que guardamos en el corazón. ¿Sabes cómo? Por lo que sale de la boca. Continúa el libro de Eclesiástico, capítulo 20, con ese texto. Dice, unos callan y parecen sabios, y otros de tanto hablar se hacen odiosos. Unos callan, pero no saben qué decir, y otros callan esperando el momento oportuno. Aquí viene. El sabio guarda silencio hasta el momento preciso, pero el necio es inoportuno. ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Quieres que los que te rodean te ven como un tonto? Un necio, dice el texto. Hay que saber guardar la lengua. Ser una persona fiel entonces tiene, para mí, mi gusto, la primera práctica se hace en el control de sí mismo. Para eso se puede pedir inclusive el don del dominio propio, lo cual da el Espíritu Santo. Si tú dices yo no puedo controlarme, pues claro que sí puedes, porque el Espíritu Santo que habita en ti desde tu bautismo te dará todas las gracias, no son dones, son gracias, son fruto del Espíritu Santo. Y uno de ellos es el dominio propio. La fidelidad es algo que tienes o no tienes. Y se empieza a descubrir rápidamente. No es algo que tú puedes fingir. Pronto se revela.
Una persona puede hablar muy bonito y puede tratar de convencerte de muchas cosas, pero muy pronto se empieza a descubrir si es una persona fiel o no. Te empecé a decir de mi esposo. Yo me acuerdo de novia con él, y lo que yo creo que una de sus cualidades más importantes para mí es que era, y sigue siendo, bendito Dios, un hombre fiel. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Es que una persona fiel es una persona de con quien tú puedes descansar, tú puedes refugiarte, tú puedes saber que es incapaz de mentir, y qué importante para nosotros saber de la fidelidad de Dios también eso. Dios es una persona, Dios es un Dios fiel. Dios no es como un mortal capaz de mentir, capaz de traicionar, capaz de lastimar a otros. Dios es un Dios fiel. Vamos a ver otros textos en el libro en el Salmo 92, vamos a ver ese texto de la fidelidad de Dios. Dice en el Salmo 92, Altísimo Señor, qué bueno es darte gracias y cantar himnos en tu honor, anunciar por la mañana y por la noche tu gran amor y fidelidad. Qué importante es saber con total certeza que Dios es fiel. A ver, ¿qué es lo que Dios promete? Dios promete darnos vida, Dios promete ser nuestro escudo, Dios promete protegernos contra todos nuestros enemigos. Dios protege, darnos el sostén de cada día. No se preocupen. Yo estuve platicando con una amiga que me llamó antes del programa, llorando. Y ella dice, es que yo tengo miedo del futuro, ¿qué hago? Y qué importante es de confiar en un Dios absolutamente fiel. Él no te va a desamparar, Catalina. Si estás viendo ese programa, te lo repito. Y a todos los que están viendo ese programa podemos descansar, porque Dios es un Dios absolutamente fiel. Pero Él quiere que nosotros también seamos fieles. En la familia se enseñan muchos valores. Como he decidido con mis 4 hijos, intento. Se enseña a ser personas nobles, honestos, como estuvimos viendo en este ejemplo. Pero ¿qué es lo que los niños ven? ¿Qué es lo que ven en ese ejemplo de su mamá? Qué importante de que los niños ven ese valor en nosotros las mamás también, en el Proverbios capítulo 31. Aquí nos da a todas las mujeres como un guía de conducta de cómo ser mujeres fieles. En Proverbios capítulo 31, hablando de la mujer, versículos 10 a 31, voy a sacar unos textos de ahí, dice, una mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella y nunca le faltan ganancias. Se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Siempre les tiende la mano a los pobres y necesitados. Se reviste de fuerza y dignidad, y el día de mañana Él no preocupa. Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas. Sus hijos y su esposo la alaban y dicen, mujeres buenas hay muchas, pero tú eres la mejor de todas. Ayer llegué un poco cansada de Chiapas en la tarde, gozando de un tiempo con mi esposo, mi familia. Y fue tan lindo recibir ese cariño de mi hija que pues a veces no tiene nada para darte, más que sus abrazos y sus besos y sus palabras, pero ella bajó a mi recámara y había hecho un esfuerzo con sus estampitas y con su letra, está terminando 1er grado, así que empieza a escribir y dice, te quiero, mami. Y en todos esos corazones y eso, se deja ver de que uno está siendo reflejo de ese amor de Dios para ellos, que ellos pueden expresar ese amor y han encontrado tal vez en su mamá o su papá personas fieles, personas dignas de confianza, personas de lo cual no tienen que tener miedo. Qué importante para nosotros también en nuestras amistades, lo cual vamos a ver en un momento, pero antes de ir a hablar de la fidelidad,
en las amistades, voy a contarles lo que está en el sorteo el día de hoy y invitarlos a llamarnos. Muy especialmente me gustaría en esa semana orar por las personas que han sufrido, de hecho, por los daños provocados por la infidelidad. En esa semana siento muy fuerte en el corazón de orar por familias, de orar por matrimonios, muchísimos, no solamente en Tuxtla, en otros lados. Muchos me han dicho que los matrimonios están a punto de destruir precisamente porque no aprendieron a ser fieles, porque están sufriendo de los efectos. Así que llámanos y permítanos orar por ti. Hay muchos que ven ese programa y dicen, no, pues ¿para qué llamar? Y es un esfuerzo porque tienes que ir hasta el teléfono y levantarlo. Pero al momento de llamarnos, tú vas a encontrar con una familia, unos hermanos que quieren orar para verte liberado de ese dolor provocado por la falta de fidelidad. Estamos aquí para apoyarte, así que te vamos a invitar a llamar al programa. También pueden entrar en el sorteo de hoy 2 boletos para el siguiente desayuno de oración, un evento aquí en Zapopan, de lo cual mes tras mes nos llena de tantas bendiciones que si quieres más información también nos puedes llamar. Y mira, traje unas imágenes, son 4, de la Virgen Santísima, directo de la Basílica de Guadalupe. Están preciosas, están como rodeadas de ese tono de oro de la Virgen Santísima en una imagen preciosa, y también otros que dicen, Madre mía, protégenos noche y día. Así que muy bonitas imágenes para ganar en ese programa. Así que te invito a llamarnos, entrar en los sorteos, compartir tus testimonios. No sea mala onda, muchos me dejan orando y nunca me comparten los testimonios cuando Dios contesta esas oraciones. Así que comparte tus testimonios, llámanos, comparte la vida y vamos a seguir en ese momento aprendiendo a ser fieles. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9 dice el texto, Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llama a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Repito, Dios quiere que seamos fieles porque Él es fiel. Es una de las cualidades que más descanso vamos a dar a nuestras familias, más paz vamos a dar a nuestras familias, a nuestros matrimonios, cuando pueden confiar plenamente que somos personas fieles. Hoy estuve platicando con un compañero aquí y pues estuvimos riéndonos un poco porque los camarógrafos, después de regresar de Campeche, yo los mandé a mi casa para descansar, porque su vuelo no salía hasta la tarde. Y se me olvidó llamar mi esposo al último momento en la noche para avisarle. Así que subió mi esposo y dicen mis amigos aquí camarógrafos que mi esposo como que brincó de ver 4 hombres en la casa. Y pues nada más los miró, fue a la cocina, agarró y después me llamó para decirme quiénes son esas personas. Y me dice, pues qué suerte que tu esposo no es celoso, que mandaste 4 hombres o 5 hombres a tu casa. Y le dije, es que él descansa porque él sabe que no le doy motivos para preocupar. Él puede confiar que soy una persona fiel. No sé si soy incapaz de traicionarlo, pero él descansa sabiendo que su esposa es fiel y yo igual con él. Él trabaja rodeado en un ambiente de entretenimiento, rodeado de otro ambiente bastante pesado, pero yo descanso igual sabiendo que es un hombre fiel. Tampoco puedo decir que es incapaz, pero su tendencia en su corazón es de ser una persona absolutamente fiel. Estamos hablando de la fidelidad y aprendiendo desde la palabra de Dios cómo ser fiel. No es algo, yo creo que nacemos fieles, es algo que se tiene que ser transmitido a nuestros hijos, que tienen que ver en nuestro ejemplo, que tiene que ver en nuestra conducta, el valor de la fidelidad. Que es importante para los hijos no crecer en ambientes donde papá tiene otra familia o donde mamá tiene otra familia, donde hay divorcios provocados por la infidelidad.
Porque ¿qué es lo que estamos enseñando a esta siguiente generación? Que uno puede mentir, que uno puede llevar una vida doble, que qué tremendo daño estamos haciendo para las siguientes generaciones cuando en la familia se presenta la infidelidad. ¿Te imaginas los hijos qué es lo que crecen aprendiendo? Pues yo puedo decir que en mi caso personal, yo tuve la experiencia en algún momento de mi juventud, cuando mis papás estaban a punto de divorciar, que yo vi a mi papá caminando mano en mano con la otra. Sale un enojo, las emociones, te puedo decir que es como un enojo, porque la infidelidad no es solamente a la pareja, es a toda la familia. Vamos a seguir hablando de la infidelidad y de los daños provocados, pero lo que más quiero compartir con ustedes en ese programa de hoy es la importancia de aprender a ser personas muy fieles, como nuestro Dios es fiel. Acuérdate, vamos a ir a un corte. En ese corte aprovecha, por favor, no es solamente para ir al baño o lo que son tus necesidades fisiológicas. Es una oportunidad, no lo pierdes. Puedes entrar en esos sorteos o puedes pedir oración. Nos daría mucho gusto compartir nuestra fe y creer que Dios puede hacer ese milagro para tu vida. Ahorita regresamos. Mantente fiel hasta la muerte y Dios te dará vida. Si tú eres fiel, Dios te dará vida en esta vida. Vida en abundancia, vida gozosa, vida en paz. Una persona que sabe cuidar la lengua, una persona que es digna de confianza, una persona leal, una persona fiel, es una persona feliz. Pasa lo que pasa, está libre en su conciencia. Es digno de confianza en su familia. Sus hijos lo ven como digno de honor, con un amor que expresan porque están agradecidos de cierta manera, porque tú les transmites ese paz, ese lugar de refugio. Nuestro Dios es un Dios fiel. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 19 a 24. De hecho, si quieren mis apuntes, con mucho gusto te los puedo mandar. Escríbeme a mi correo electrónico o déjame saber dónde lo puedo mandar y tal vez te puede servir para meditar con más calma, de leer esos textos y de dejar el mensaje penetrar en tu corazón de otra forma, o tal vez lo puedes necesitar para dar el tema, seguramente lo puedes dar mejor que yo. Pero déjame compartir mis apuntes si quieres, así que llámanos. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 a 24, dice así: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se ha agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad. Si uno dice, yo no sé alabar a Dios, yo no sé cantarle himnos, pues qué bonito es de leer esos textos y de expresar tal vez en nuestra manera de hacerlo esas palabras, de decir a Dios qué grande es tu fidelidad. Lo que tú prometes, tú cumples. Te estuve diciendo de que la infidelidad es algo que afecta efectivamente toda la familia. No te puedo expresar el daño que la infidelidad hace a un matrimonio. Una persona infiel daña severamente la autoestima de su pareja. Le hace sentir tal vez culpable, pasa por su mente de que ya no es digno del amor, pasa por su mente un enojo que no hay nada que compara a ella, pasa por su corazón una tristeza que lleva a la desesperación. Yo creo que de todo lo que uno puede sufrir en un matrimonio, no hay nada tan dañoso que la infidelidad. La infidelidad es algo que Dios castiga, es algo que Dios toma muy en serio. Uno piensa que nadie lo ve, Dios lo está viendo. Si tú estás viendo ese programa y tú has llevado tu vida en esa forma doble,
en esa forma mentirosa, en esa forma, pues tal vez lo aprendiste de tus padres, de tus abuelos. Dios no quiere eso para ti, no quiere eso para tu esposa, no quiere eso para tus hijos. Como yo les estuve explicando, yo tuve esa desgracia tal vez de tener que ser testigo de esa infidelidad que mi mamá estaba sufriendo antes del divorcio. De ese tal vez infidelidad que no llegó a más, pero era infidelidad de corazón. Porque Dios considera infidelidad cuando tienes inclusive esa amistad inapropiado o cuando tienes ese deseo hacia la otra mujer que no debes tener. Cristo mismo habló de la infidelidad en esos términos, marcando la diferencia entre lo que era la ley de Moisés y lo que es la ley de Dios hoy en día. Porque se nace la infidelidad no solamente desde el acto, no solamente desde consumir el acto, ni siquiera algo físico, ni siquiera como un beso. La infidelidad es algo que sucede primero desde el corazón, un corazón infiel, una persona capaz de mentir, una persona capaz de llevar doblezas en la vida. Y eso se aprende desde muy pequeño, se aprende viendo a mamá y papá ser infiel. Y también cuando a ti te permites ser infiel. Yo me acuerdo con uno de mis hijos, que él tiene su novia y pues salió con sus amigos una noche y llegó el siguiente día diciéndome, pues yo quiero ir a este centro comercial, pero era un poco extraño donde quería ir. Así que le pregunté, ¿para qué quieres ir allá? Y me dijo, es que conocí a una persona anoche y nos citamos para platicar, para tomar un café. Pues ahí no dices, pues es una traición, y aparte es un noviazgo, nada más lo que tiene con su novia. Pero yo le dije, ¿es una mujer esa persona? Y me dice, sí. Entonces le dije, entonces termina primero con tu novia y después te doy permiso para ir. Ay, mamá, no seas exagerada, me dijo. ¿Cómo crees que nada más es una persona que es una amiga? ¿Qué amiga y qué amiga? Le dije. Termina con tu novia o la invitas a ir contigo y te permito ir. Si no, no. Es decir, con hijos que son menores de edad, que es ese caso, pues yo traté a mi manera, pues a ver si me hace caso, traté a mi manera de inculcarle ese valor, de que pasa lo que pasa, no puedes ser infiel. No es permitido en esta vida, no se puede lastimar a otro con esos engaños. Y uno dice que nada más es una plática, que nada más es un café, pero no te engañas, no seas menso, no se trata de un café porque tú sabes lo que está moviendo en tu corazón. Y de hecho se movió mucho con los mensajes de texto y las llamadas. Una persona infiel también se refleja en su celular, Así que si quieres saber si tu esposo o esposa te es infiel, fíjate mucho en las llamadas que está haciendo, en el internet, en el chat, en muchas cosas que hoy en día son signos externos de lo que está pasando en su corazón. Pero lo más importante es saber que Dios quiere que seamos personas fieles, que no admitimos, que no permitimos esa dobleza. Les estuve contando, yo vi a mi papá tomados de la mano, y era en Fresno, hasta la fecha me acuerdo. Imagínate, yo tenía como 12, 13 años en aquel entonces, no te voy a decir mi edad, pero pasó varios. Y todavía me marcó de tal manera ver la infidelidad de tan joven edad, que me marcó tanto el enojo, la traición que estaba sucediendo con mi mamá, que te hace, que te quebranta y que te cambia. Cuando los hijos son testigos de la infidelidad de los padres, algo rompe en sus corazones, algo destruye en sus vidas. Así que piensa mucho, si tú estás en esa relación que no debes estar, si tú estás viviendo esa dobleza, tal vez Dios mismo está hablándote por medio de ese programa, tal vez te está llamando a cambiar esa conducta, tal vez hay tiempo para cambiar. Y yo te exhorto a suplicar la ayuda de Dios para cortar esas relaciones que no son debidos en el matrimonio, ni siquiera amistades
con el sexo opuesto, no hay que admitir estas llamadas, esos correos, todo ese enganche de corazón. Mira, en Eclesiástico capítulo 23, versículos 16 a 26, primero vamos a hablar de los hombres infieles. Esa palabra es para los hombres infieles. A ver, escucha bien, dice: 2 o 3 clases de personas pecan mucho y se atraen el castigo de Dios. El que se entrega a la pasión sexual que arde como fuego y no se apaga hasta que se consuma. El hombre mujeriego no quedará satisfecho hasta que el fuego lo devore. Al hombre mujeriego le parece bueno cualquier pan y no parará hasta que muera. El hombre que es infiel al matrimonio dice para sus adentros: ¿quién me va a ver? Todo está oscuro, las paredes me esconden y nadie me ve. ¿Y a qué podré tenerle miedo? El Altísimo no se fijará en mis pecados. Lo único que teme es que los hombres lo vean y no se da cuenta que los ojos del Señor son 1000 veces más brillantes que el sol. Ven todo lo que los hombres hacen y penetra hasta lo más escondido. El adúltero será atrapado cuando menos lo espera y recibirá públicamente su castigo. Eclesiástico capítulo 23, versículos 22 a 27. A ver, fíjense bien, ahora va a hablar de la mujer infiel. Otro tanto le pasará a la mujer infiel a su marido, que le da un heredero tenido de un extraño. En primer lugar, desobedece la ley del Altísimo. En segundo lugar, peca contra su marido. Y en tercer lugar, se mancha con el adulterio, teniendo hijos de un extraño. Esa mujer será, a ver, escucha bien, esa mujer será llevada ante la asamblea y las consecuencias de su falta caerán sobre sus hijos. Sobre su recuerdo pesará una maldición y su deshonra no se borrará. Y los demás reconocerán que nada hay mejor que respetar al Señor. Palabra de Dios. Yo me acuerdo una vez, ¿qué les voy a contar? Es algo serio. Yo me acuerdo estando casada que un hombre pues estaba pero obsesionado conmigo. Y él me decía en esos términos: pues total que te amo, pues total que quería conmigo pues a todo precio. Yo le decía: es que está mal lo que usted me está diciendo, está mal lo que usted propone. Es que la Biblia habla claramente contra el adulterio. Y él decía: es que es amor, es que, bueno, me venía con cualquier cuento, imagínate. Y hay hoy en día las personas que ya tienen la imagen del adulterio, del engaño, de la traición, de la infidelidad. De esa manera piensan que no va a haber castigo. Y aunque estamos leyendo textos efectivamente de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, pero Dios sigue siendo Dios, Dios no cambia. Y puede ser que tiene mucha más misericordia por lo que Cristo murió para rescatarnos del poder del pecado, pero un adúltero sufre las consecuencias. Una persona infiel sufre las consecuencias. Yo grabé en un programa con el padre Gustavo Hamud, un programa dedicado a la sanación de las heridas provocadas por la infidelidad. Pueden llamar para conseguir una copia o entrar en nuestra página web www.mariavision.com y tecla donde dice tienda virtual. Y se puede pedir, de hecho yo quería ofrecerlo, no están aquí, pero vamos a poner 2 en la rifa, ¿te parece? 2 programas de sanando las heridas de la infidelidad. Es tan grave cuando una persona sufre eso que requiere mucha sanación, requiere que Dios sana sus corazones, pero más que todo lo que estamos enfocándonos en ese programa es de cambiar nosotros, de no ser personas infieles, de no llevar doblezas, de no pensar que Dios no va a ver. Dios ve hasta los escondites y hasta los pensamientos y hasta los motivos. Y acuérdate que uno comienza a ser infiel desde los pensamientos. Así que sé fiel hasta la muerte y Dios te dará el premio que es la vida. Ahora vamos a hablar de la fidelidad a los amigos. Estamos hablando, obviamente, lo más importante de eso es ser fiel con todos, especialmente en el matrimonio. Pero también hay otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta,
que es la fidelidad con las amistades. En Eclesiástico capítulo 22, versículo 19 a 26 dice la palabra de Dios: si se insulta a un amigo, se destruye la amistad. Si ofendiste de palabra a un amigo, no te preocupes. Puedes volver a hacer las paces. Pero insultos, desprecios y descubrir secretos y herir por la espalda son cosas que alejan a cualquier amigo. Sé fiel al amigo cuando esté en la pobreza, para que también goces con él cuando está en la abundancia. No lo abandones cuando esté en dificultades. Qué lindo es poder contar con la amistad de amigos absolutamente fieles. Como dijo el otro texto que mencioné, de las personas que tú puedes abrir tu corazón y contar ese tal vez secreto, ese problema tan íntima, y saber que reside la capacidad en el corazón de ese amigo, la capacidad de guardarlo hasta la muerte, inclusive en su fidelidad de amistad, de acompañarte, de no dejarte, de no abandonarte, de levantarte. Pues así como estoy describiendo, así es nuestro Dios con nosotros. Es el amigo fiel. Aunque tú dices, yo no tengo un amigo fiel, yo quisiera uno, pero no lo tengo. Pues sí lo tienes con nosotros aquí en María Visión, pero más importante, tienes ese amigo fiel con tu Dios, el Hijo de Dios vivo, es tu amigo fiel. Él no te va a abandonar, ni en la riqueza ni en la pobreza. Hablando de la riqueza y pobreza, sí te hace recordar un poco de lo que fue los votos matrimoniales. ¿Sí te acuerdas? Yo prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. ¿Cuántas personas no encontré ese fin de semana pasado y en muchos retiros y encuentros? Que esas palabras son palabras que vale 2 pesos mexicanos, que no vale casi nada. Séte fiel hasta la muerte no es algo que se dice, es algo que se vive. Séte fiel en las dificultades, en la riqueza, la pobreza, el hambre, la falta, la enfermedad. Lo juras delante de Dios, delante del altar, del sacerdote, de tu familia, de tus seres queridos. Pero ¿qué significa para ti una promesa? ¿Eres fiel a tus promesas? ¿Eres fiel a tu palabra? Esa palabra es hasta la muerte, no es condicional. No es de que si las cosas van bien. Tú prometiste, así que Dios quiere que tú seas fiel a tus promesas. De los que traicionan sus promesas, ¿qué es lo que habla la palabra de Dios? De los amigos que no son fieles. En el Nuevo Testamento podemos ver 2 ejemplos. Uno de Judas y otro de San Pedro, hoy que estamos celebrando su día. Cuando hablamos de Judas podemos ver en la lectura de Lucas capítulo 22, versículo 3 en adelante así. Dice que Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, a que llamaba Iscariote. Ese fue a ver los jefes de los sacerdotes y los oficiales del templo y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Y ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarles a Jesús. ¡Ay, qué traición! Imagínate, un hombre que comenzó bien, con el sígueme empezó a seguir a Jesús, de lo cual Jesús había puesto su confianza. De hecho, se dice que era el tesorero, el encargado de la plata, del dinero. Pero llega tal momento que el dinero lo controló más que el amor, que buscó más sus intereses que a Jesús. Y yo creo que para hablar de la infidelidad, es una persona que ha dejado otras cosas en su vida, o sea, dinero, intereses, poder. Todo está acompañado con la infidelidad. Y el hecho que Judas pudo pensar en ir con los jefes, los sacerdotes, los fariseos, y pudo ver con ellos la plática, no fue solamente el beso en el jardín de Getsemaní. La traición empezó mucho antes. La traición empezó cuando él tomó el paso para ir a hablar de cómo entregar a Jesús. Tal vez tú estás a tiempo, tal vez no has cometido la infidelidad, tal vez estás viendo ese programa
y todavía no has llamado a esa persona, no has ido a ese encuentro, no has tomado, tal vez estás a tiempo, tal vez la infidelidad todavía nada más está en tu corazón y es ahí donde lo tienes que cortar. No vuelves a llamar a esa persona, no hagas ese acto infiel que tú estás considerando. Tal vez tú estás a tiempo para evitarlo, porque Judas lo cometió. Él solamente lo pensó, vio cómo traicionar a Jesús, pero actualmente lo llevó a cabo. Y en el momento, imagínate, él tiró el dinero al piso al momento de cometer el acto infiel. Yo creo que entra, porque el Espíritu Santo no te va a dejar pecar a gusto, ¿eh? Si tú estás lleno del Espíritu Santo no te va a dejar pecar y con conciencia limpia, y con conciencia en paz. Él tiró las monedas al piso y se arrepintió, pero dejó que la tristeza de esa infidelidad lo llevara a la muerte y se ahorcó, imagínate. La traición lo llevó a la muerte. Y aquí en el ejemplo de Pedro vemos una traición, pero una respuesta a esa traición distinta. Fíjate, en Lucas capítulo 22, versículo 22 dice así: pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que le ha señalado, pero ay de aquel que le traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién sería el traidor. Entonces en versículo 31, también dijo el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. La traición de Pedro, eso le ha de haber dolido más. Es una cosa que te traicionan personas como que los mantenemos como la cebolla, ¿no? En capas. Y las más lejanas de nuestro corazón, bueno, que nos traicionan, pues ya lo tenemos por hecho que lo van a hacer. Pero que los más íntimos amigos nos traicionan, imagínate. Y Jesús, sabiendo que Pedro lo iba a traicionar, aún no cambió su mente de mantenerlo como la piedra de la iglesia, el primer papa, él quien tenía toda su confianza. Imagínate Jesús diciéndole: yo sé que me vas a traicionar. Y Pedro: no, ¿cómo crees? Yo sé que lo vas a hacer, pero cuando vuelves a mí, apacienta mis ovejas, anima a los demás. Una persona que ha sido infiel, sacerdotes, religiosas, laicos, comprometidos, discípulos y misioneros, como se dice. ¿Cuántos de nosotros no le hemos traicionado a Jesús? Pero por algo Él sabe que hay una diferencia, que tenemos el deseo de volver. Si tú has sido infiel a tu Dios y has cometido actos de traición o negándolo o haciendo cosas que le lastiman, que le duele a nuestro Dios, Él te ofrece, como ofreció a Pedro, otra oportunidad. Él te ofrece la oportunidad hoy de tomar la decisión: yo voy a ser fiel, voy a cambiar. Y toda tu buena intención no te va a llevar a poder hacerlo. Una persona que es infiel necesita la ayuda de Dios. Una persona que tiene hábito de vida de ser infiel necesita que Dios le ayude, que Dios te cambie el corazón. Se habla el profeta Ezequiel en capítulo 36 de precisamente un Dios que arranca un corazón infiel, un corazón duro, un corazón manchado, un corazón que ha vivido su vida a como le dio la gana. Y esa persona se encuentra con otra oportunidad. Pero eso hay que pedir. Hay que decir: Señor, cámbiame. Cambia mi corazón, cambia mi mentalidad, cambia mi forma de pensar. Yo no quiero mentir, yo no quiero seguir viviendo esas doblezas. ¿Y sabe lo que hace Dios? No trata primero con tu mente. Mira, es ilógico lo que te voy a decir, pero es como Dios lo hace. Trata primero con tu corazón. Él dice: arrancaré ese corazón de piedra y pondré otra. Le daré mi espíritu. Yo seré su Dios y él será mi hijo.
será mi pueblo, será un pueblo fiel. Dios quiere que su iglesia le sea fiel. Dios quiere que todos que conformamos esa iglesia seamos fieles. No es una petición, es una obligación. Si tú quieres las bendiciones de un Dios siempre fiel, si tú quieres contar con Él, si tú quieres que Él sea tu escudo, si tú quieres que te protege, si tú quieres que te saca de ese lugar de sufrimiento, pues tú también tienes que ser fiel. Tienes que disponerte al cambio. Yo sé por experiencia que se siente ese cambio. Yo me acuerdo en mi juventud, tal vez así por enojo o varias razones que no tenemos tiempo para tratar en ese programa, pero yo me acuerdo de que pasaba de novio en novio. Yo me acuerdo de los 13 años hasta que me casé. Era uno tras otro tras otro. Y antes de cambiar de novio, con el nuevo tenía que ver si valía la pena. Entonces yo me acuerdo que le decía a mi mamá, no, pues dile que no estoy, dile que voy a estar. Y tenía hasta a mi pobre mamá involucrada en mi mentira. Entonces yo era una persona infiel. Pero cuando uno pide a Dios un cambio, Dios es fiel en ayudarnos. Me dio la dicha de casarme con un hombre fiel, de poder ver en los ojos de mis hijos, de mi esposo, esa mirada de aprecio como una mujer fiel. Y ha cambiado mi corazón para que actualmente, hoy en día, les puedo decir que uno de los más grandes cambios que he visto en mi vida es que efectivamente he cambiado para ser una persona fiel. No fue por lo que yo pude lograr, fue por lo que Dios logró en mí. Y lo mismo quiere lograr en ti. Estamos cerrando ese programa el día de hoy, invitándote a la fidelidad, invitándote al cambio. Para eso tú necesitarás que Dios te cambie. Así que vamos a orar, poner todas tus peticiones. Antes de la oración vamos a ver quién ganó ese programa, esos regalos. El primero va a ser los boletos para el siguiente desayuno de oración. Va a L. López de Zapopan, Jalisco. Te queda cerca, me da mucho gusto. Ganaste 2 boletos para el siguiente desayuno. Mira, primero estas 2 imágenes que dice Madre Nuestra, protéjanos día y noche bajo tu manto. Entonces la primera va a ir, no puedo creerlo, Irma Esther Pimentel, mamita, tienes colección, ¿eh? Así que ganaste uno de esas imágenes preciosos. La otra, a L. Vargas, aquí de Cancún, Quintana Roo, así que te lo hago llegar con mucho gusto. Y ahora las 2 imágenes preciosísimas de la Virgen. La primera es entera, va a César Mesa Cantú, de Nuevo León, México. Y la segunda va a a María Gómez Ramos, de Jalisco, México. Me trajeron más al último momento. Bueno, perdieron el sorteo, lo siento mucho, pero cuentan con mis oraciones. Y de hecho, más allá de lo que te puedo ofrecer, de boletos, de imágenes, no hay nada como una oración de alguien que va a tomar tu necesidad, va a levantarlo en la Basílica de Guadalupe, va a confiar en la intercesión de la Virgen para ti, para tus necesidades, y vamos a ver cómo Dios va cambiando tu vida, de ser personas infieles o sufridos por los efectos de la infidelidad, a personas libres y personas transformados por el poder del Espíritu. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque tú haces lo imposible. Tú puedes sanar lo que no podemos perdonar. Tú puedes sanar nuestros corazones heridos y lastimados por los efectos de la infidelidad. Hazlo, Señor, para todos los que están viendo este programa, que están suplicándote ese milagro. Y transforma nuestros corazones. Padre Santo, saca esos corazones hechos piedra y concédenos corazones parecidos a la tuya. Un Dios siempre fiel. Que el Señor te bendiga y te guarda. Nos vemos siempre aquí en María Visión, no te vayas. Aquí siempre recibirás esa bendición del Señor que no se cansa de hablarte, de animarte a una nueva vida. Ahorita regresamos.